Bienvenidos a su canal Fácil Arte Hecho a Mano. Mi nombre es Luzaida Alarcón Alegría, instructora de manualidades y artesanías del Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca, SENA. En esta oportunidad entonces vamos a desarrollar una pulsera que la podemos hacer con nudo plano, con balines o si no con perlas. Iniciemos entonces, espero que les guste ese proyecto y que lo realicen. Iniciamos con la elaboración de la pulsera en nudo plano y balines. Entonces vamos a tomar un cordón hilito de ratón que mide 25 centímetros de largo, o sea, como está doble son 50, ¿cierto? 50 centímetros. Y otro que mide 90 centímetros de cordón de colita de ratón. Y como está doble serían un 80, ¿no? Un 80 centímetros. Ahora sí, los tomamos los dos de esta manera. El cortico lo ponemos en el centro y el largo lo ponemos en la parte de afuera y ya lo ponemos en la tabla para iniciar a tejer. Entonces vamos a trabajar 4 centímetros de nudo plano. Yo les recomiendo, las personas que no hayan mirado la pulsera de nudo plano, por favor mirarla. Sin embargo, yo les digo, empezamos por la izquierda, pasamos este cordón para este lado y este del lado derecho lo pasamos por aquí encima, mírenlo. Y después lo tomamos estas dos de la base y lo pasamos por este hueco de acá, digamos. Entonces estiramos. Ya hicimos el del lado izquierdo, entonces ahora vamos para el lado derecho. No me voy a detener mucho porque en la que está pulsera nudo plano, entonces ustedes allí ya lo pueden mirar. Vamos a trabajar, como les dije, 4 centímetros, o sea que vamos a tejer de aquí para acá. Ustedes siempre deben tener el metro, hasta aquí voy a tejer los nudos. Entonces voy a tejer el nudo y cuando ya haya tejido los 4 centímetros ya regreso. Bueno, entonces miren que aquí ya tejí los 4 centímetros. Ahora, ¿qué voy a hacer? En los cordones largos, acá como voy a meter bastantes balines, le voy a quemar un poquito. Y entonces a un lado voy a meter 10 balines y al otro lado los otros 10. Entonces ya tengo aquí los 10 balines, miren, 2, 4, 6, 8 y 10. Y al otro lado los otros 10 en el cordón largo, recuerden. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí le vamos a hacer un nudito acá abajo para que no se nos salgan los balines. Y le vamos a hacer otro nudito acá abajo para que no se nos salgan los balines, porque los balines los vamos a dejar en la parte de abajo. Solamente vamos a subir 2 balincitos, miren, estos 2 balines. Y seguimos aquí trabajando nuestro punto plano. Acuérdense que siempre comenzamos por el lado izquierdo. Entonces hago normal, otro punto. El punto plano siempre tiene 2, uno para la izquierda y uno para la derecha, 2 pasadas, digamos. Entonces lo hago aquí, miren, así, los acomodo que me queden bien bonitos y ahora hago el otro para la derecha. La bisutería y estas pulseras son muy agradecidas, yo las amo, espero que ustedes también y quiero que me cuenten cómo les ha ido en los comentarios, me dejen saber si les gusta el proceso, digamos, si están entendiendo lo que yo les estoy explicando. En todo caso, mire, ahora subimos los otros 2, miren. Y siempre recuerden, iniciamos por la izquierda, hacer el nudo, ¿no? No se vayan a equivocar. Cuando al principio que empiecen a tejer, ustedes traten de estar como solos o solitas
en el sitio donde ustedes estén para que no se vayan a equivocar tejiendo. Ya después ustedes sí ya pueden hacerlo porque ustedes ya tienen la mecánica de cómo se hace y no necesitan pensar tanto, digamos. Entonces aquí ya hice los dos, ahí ya los cierro, miren. Sí, los voy arreglando así para que me queden bien parejitos. Y vuelvo y subo otros dos. Siempre voy subiendo dos. ¿Sí? Miren, aquí dos. Y vuelvo e inicio por el lado izquierdo. Un paso por acá, este lo paso por aquí encima. No se me vayan a asustar que porque se van a confundir, no se confunden. Lo que pasa es que tienen que tener bien clarito cómo es que se hace el nudito. Este nos tiene que quedar acá. Bien clarito cómo se hace el nudo plano. Yo por eso es que les recomiendo que por favor miren el video de cómo se hace el nudo plano para que ustedes no se confundan pasando los hilos. ¿Sí? La bisutería es una técnica muy bonita, muy agradecida. Les enseño esto porque ustedes pueden comercializar. Si están comercializando, pues me parece muy bien. Y lo otro es que la pueden también para regalos. Por ejemplo, ahora que nos viene la época de Navidad, lo pueden usar también para regalos. Entonces acá tenemos, voy a poner los 10 balines y ya regreso. Bueno, ya terminé entonces de ponerle los balines y miren que aquí me debe medir 8 centímetros. Tenemos aquí 4,5 centímetros que tengo acá arriba, entonces son 4,5, o sea que aquí tenemos 12,5 y voy a tejer acá otros 4,5 y ahí ya me queda el largo de mi pulsera, o sea que son 4, 8 y 4 son 12, más 4 son 16, más medio aquí, más medio acá, son 17. Y mi pulsera, mi puño mide 18. Entonces ustedes tengan siempre en cuenta eso, ¿no? Ahora voy a terminarla haciendo los 4 centímetros del nudito plano. Voy a aprovechar y voy a mostrarles esta, por ejemplo, que es la misma. Miren, esta pulsera es la misma. Pero miren estos balincitos que son número 2, o sea que es muchísimo más fina, mirenla, es igual, pero los balincitos son más finos, entonces yo le tejí mucho más, no le tejí 4, sino que le tejí como 6 en nudito plano, miren, 6 centímetros, ¿sí? No, 5,5, y entonces como son los balincitos más pequeñitos, entonces le tejo aquí nuevamente 6 y acá nuevamente los 5,5 y ahí ya me queda el largo que es. Entonces miren esta que es la misma también. Y estas son perlas que son de fantasía, entonces estos son balines de acero, esto es de acero, ustedes pueden usar balines de acero, balines de fantasía. Entonces terminamos aquí los 4 centímetros también del nudito plano y ya terminamos. Lo importante es que ustedes siempre apliquen la misma tensión al cordón. Cuando ustedes aplican la misma tensión, les va a quedar parejita la pulsera. Si la dejan más suelta o más apretada, entonces no les va a quedar parejita la pulsera. Entonces termino los 4 y ya nos volvemos a ver. Entonces acá ya terminé de tejer, entonces voy a cortar aquí, corto acá y le pongo la candela. Le quemo los 4 y trato de unirlos con los dedos, inicia a quemar. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Yo a este le quiero poner este aplique, mire.
Entonces este lo voy a poner acá. Para que me quede bien pegado, entonces lo puedo pegar o con este pegante de Fantasy Glue, que es especial para pedrería, lentejuelas o mostacillas. Si ustedes no tienen este pegante, entonces lo pueden pegar con silicona líquida, pero entonces lo pegan y como esto es como níquel o aluminio, entonces lo pegan ahí y lo dejan de un día para otro. Con ese otro pegante también lo dejan unas 2 o 3 horas y después de eso le aplican unas goticas de este pegante que se llama Super Glue para que esto nos quede muy bien sellado, digamos. Ya lo voy a pegar y lo voy a dejar ahí entonces un rato y entonces ya regreso para cuando ya me haya pegado. Bueno, entonces aquí ya quedó pegado el aplique. Ahora le vamos a poner al otro lado una argollita. A este lado de acá yo le voy a poner esta argolla. Hay que abrirle bastante porque debemos de ponerla en los 2 cordones, así. Entonces, como les he enseñado siempre, tomamos aquí, tomamos la otra pinza y para el otro lado volvemos a correr la pinza para que ya nos quede cerradita. Exacto, miren, ahora sí le voy a poner esta argolla para cerrar un aplique que nos sirve para sellar. Ahí nos tiene que quedar larguito, sin ponerle ningún cierre, por ejemplo como el pico del oro, no, sino que esta queda así. Y acá a este lado le vamos a colocar otra argollita, sirve para eso. Allí ponemos esta argolla aquí y aquí ya la cerramos. Entonces miren, aquí ya les queda la argollita bien cerrada. Aquí ya está terminada la pulsera. Miren lo linda que quedó. Me queda muy hermosa. Y este entra aquí así para cerrarla. Y miren cómo queda. El cierre queda así. Este es el cierre del final. Bueno, entonces hasta acá ya terminamos esta pulsera. Quedó muy linda. Espero que las suyas también les queden así de lindas. Y cuídense mucho, un abrazo. Ustedes saben que la profe los quiere y las quiere mucho. Chao, nos vemos en el próximo video.